Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. ¿Cómo están, amables televidentes? Vamos a arrancar, como todos los días viernes, Pulso Laboral. Y ya estamos en comunicación con Lucho Villanueva, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Vamos a hablar con él sobre el lanzamiento del Fondo de Capacitación en Construcción Civil. Pero como Lucho Villanueva es un líder sindical, es un líder social, vamos a plantearle también, para comenzar, un tema de coyuntura, crítica, en medio de la crisis política y social que nos abarca. Lo último que acaba de ocurrir, ustedes están viviendo como nosotros, como Lucho Villanueva, este contexto de situación asqueada frente a todo lo que se dice, a todo lo que se expresa, testimonios, incluso corroboraciones que hace el Ministerio Público, en este caso, por ejemplo, respecto de Patricia Benavides, nuestra fiscal suprema suspendida y ex fiscal de la Nación. Bueno, frente a eso, que en apariencia terminaría con una destitución de la doctora Patricia Benavides, fiscal suprema suspendida, anoche el Tribunal Constitucional nos tiró un portazo, seguramente constitucional y legalmente, pero nos tiró un portazo que nos impactó fuerte, diciéndonos en pocas palabras, yo no soy abogado, ni Lucho tampoco, pero tenemos opinión, que pese a todo lo que se diga, todo lo que se corrobore o se esté corroborando respecto de Patricia Benavides, como la posibilidad de una destitución a partir de faltas administrativas se cae, va a asumir, en cuestión de días, entiendo, otra vez la Fiscalía Suprema. Claro, no la Fiscalía de la Nación, porque supongo que la Junta de Fiscales no lo va a permitir, pero sí la Fiscalía Suprema. Y un fiscal supremo, hombre o mujer, poder tiene, por supuesto. Entonces, este contexto que vivimos en medio de una crisis, que viene otra vez otra crisis, y así sucesivamente, ¿qué nos podría decir Lucho Villanueva? Lucho, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y sobre lo que está sucediendo en estos últimos momentos en el Perú, asquea más no solamente a los líderes sociales, sino creo a toda la población. Lo que está sucediendo o lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional pone en evidencia, lamentablemente, que no son organismos autónomos propiamente dichos, sino que tienen mucha injerencia política. Lo que ellos han dado el día de ayer es una respuesta a los intereses del sector que los ha llevado a ocupar esa máxima magistratura. Todos sabemos de que cuando determinado tema está encauzado en un proceso judicial, nadie puede intervenir a ese proceso judicial en tanto el Poder Judicial no termine con una sentencia. Es lamentable lo que ha sucedido y el Tribunal Constitucional, vuelvo a decir, que no solamente ponen en evidencia la injerencia política o que ellos acatan cierto direccionamiento político, sino que además cada día pone, vamos a decir, en una situación más crítica al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, cuyo apetito máximo es tener injerencia en los próximos tiempos muy cercanos respecto a la de quienes van a dirigir la OMPE y también el Jurado Nacional de Elecciones. Al final se reduce a eso, controlar los entes electorales para las próximas elecciones del 2026. Claro, de acuerdo, porque me parece que la próxima semana, efectivamente, como dice usted, Lucho Villanueva, la Junta Nacional de Justicia tenía que, reunirse y evaluar si se ratifica o no al jefe de la OMPE y a la jefa de RENIEC. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir, Lucho, son momentos aciagos. La gente, según los sondeos de opinión y las encuestas, está muy indignada con lo que pasa en el gobierno, en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía, en el Congreso de la República, pero es lo que nos toca seguir viviendo. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Sí, se dice... Sí, diga. Diga, Lucho. No, sí, lo estoy escuchando, lo escucho detenidamente. Sí, le decía que se sostiene desde anoche que faltaría un pronunciamiento del Poder Judicial a propósito de lo que usted acaba de decir,
que el Tribunal Constitucional no se puede expresar respecto de una medida cautelar que está en trámite en el Poder Judicial. Y está en trámite porque el propio Congreso ha apelado ante el Poder Judicial sobre esta medida cautelar que había determinado el retorno de Aldo Vázquez y de Inés Tello a la Junta Nacional de Justicia. Pero en fin, vamos a lo nuestro, Lucho, si nos permite, el lanzamiento del Fondo de Capacitación en Construcción Civil. Díganos de qué se trata. Bueno, miren, el Fondo Nacional de Capacitación es una institución laboral que el año pasado fue acordado en el convenio colectivo de trabajo por rama de actividad entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción. Ahí nos pusimos de acuerdo en conformar un fondo de capacitación cuyo financiamiento va a estar a cargo de los empleadores, o ya está a cargo de los empleadores. Ellos aportan 20 centavos de sol por cada trabajador, por cada día de trabajo. Entonces ya hay un fondo que se está construyendo y como ya hay dinero y las empresas se están aportando, hemos tomado la decisión en tanto vamos construyendo esta asociación civil sin fines de lucro, registros públicos y toda esa constitución que tiene que ser. Mientras vamos haciendo la legalización, también vamos ya realizando la formación técnica profesional. En este caso lo estamos haciendo en las obras de construcción. Directamente va a ser una primera etapa de ejecución de cursos laborales en todas las obras de construcción civil. Eso es lo que hemos lanzado esta semana en presencia del ministro de Trabajo y también los directivos de la Cámara Peruana de la Construcción. Lo que quiero señalar es que este fondo de capacitación, su funcionamiento no solamente va a ser en Lima, sino va a ser a nivel nacional, en las obras a nivel nacional. Claro, la idea es hacer una suerte de bolsa que permita luego desarrollar capacitaciones, ¿así lo debo entender? Sí, y hemos tomado esa decisión porque siempre lo digo yo cada vez que puedo, somos alrededor de 1 millón de trabajadores de la construcción. Es cierto que Cencico es la institución cuyos fines y objetivos de su creación son dar capacitación, pero no se abastece, no se da alcance, no solamente por problemas internos, sino porque además no tiene la logística suficiente. Y además el CONA también parte de sus ingresos también lo dedica a ello, pero vuelvo a decir que somos cerca de 1 millón de trabajadores y lo que queremos es, desde los trabajadores y desde los empresarios, es sumarnos a esta capacitación para mejorar la productividad en el sector y darles una mayor oportunidad de empleo a los trabajadores de la construcción en el Perú, ¿no? Claro, esta es una suerte de Cencico, pero en este caso Cencico entiendo que es manejado por el Estado, es parte del Estado, es un apéndice del Estado. En este caso son los trabajadores y los empresarios los que van a manejar esta suerte de Cencico 2. Sí, es eminentemente privada, es una institución privada, como he señalado, que ha sido acordado en el convenio colectivo por rama del año pasado y bien es una institución cuyo financiamiento va a estar a cargo de los empleadores. Las entidades estatales no aportan un sol para estos fines en esta institución, ¿no? Muy bien. Como así también en Cencico quien aporta son los empresarios, aportan el 2 por 1000 de los presupuestos de las obras. Muy bien. ¿En Cencico aportan los empresarios y también los trabajadores, entiendo? Lucho, ¿me escucha? Parece que lo perdimos a Lucho Villanueva, a ver si lo recuperamos, al secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Estábamos hablando de esta pretensión, que en realidad ya no es una pretensión, se está llevando a cabo una alianza de los empresarios con los trabajadores en construcción civil para desarrollar una suerte de entidad que permita capacitaciones a los trabajadores. ¿Quiénes ganan con la capacitación a los trabajadores en construcción civil? Los trabajadores, pero también los empresarios. Y ellos se han percatado de la necesidad
de juntarse incluso para eso, para capacitar a los obreros que mañana más tarde, hoy mismo, por decirlo de algún modo, se van a encargar de desarrollar trabajos de construcción aquí, allá, acullá, respecto de obras, pues edificios, viviendas, obras de infraestructura pública, incluso colegios, etcétera, pero ya más capacitados. Qué pena lo de Cencico. ¿Lo recuperamos a Lucho? Lucho, ¿me escucha? Yo quería hacerle la siguiente pregunta así muy rápidamente. ¿Qué está pasando con Cencico? Porque entiendo que casi ha colapsado, no se da abasto por la gran cantidad de trabajadores, pero le falta logística. ¿No hay un presupuesto al margen de lo que pone el empresario y quizá también el trabajador, un presupuesto anual del Estado? ¿Qué pasa con esos dineros? Si no hay la suficiente logística, ya uno se pregunta, los sueldos, por ejemplo, de la alta dirección de Cencico son bajísimos. Cuéntenos algunos detalles rápidamente sobre Cencico, por favor. Mire, Cencico tiene problemas por la injerencia política. Todos sabemos que cuando una institución es penetrada por, vamos a decir, quienes dirigen la política en el país, termina mal. Cencico no es que falte recursos, más bien los recursos que no se gastan al año a veces son trasladados a través del Ministerio de Economía a otro sector. Por ejemplo, hace 2 años se trasladaron 100 millones de soles que hasta la fecha no son devueltos. El problema de Cencico lamentablemente es su dirección. Está muy politizada. Los gerentes generales que han pasado no han sido los más adecuados, inclusive hay denuncias de corrupción en el pasado, y lo que estamos planteando desde el sector de los trabajadores y los empresarios en Cencico es que haya una reestructuración, una reforma, y para eso se está presentando un proyecto de decreto supremo para modificar sus estatutos y su reglamento. Lamentablemente, desde los años 90, Cencico, que debería estar orientado a capacitar a los trabajadores de la construcción, porque para eso aportan las empresas constructoras, políticamente ha servido para capacitar a soldados, que no está mal, para capacitar en muchas poblaciones vulnerables que no son de construcción, pero para darles algún oficio, eso no está mal, pero lamentablemente el Estado no pone un sol, debería aportar para esos fondos para atender a ese tipo de población. Vuelvo a reiterar, solamente aporte el sector empleador. Y bueno, y la corrupción lamentablemente que está latente en muchos funcionarios, ¿no? Y eso se debe terminar. Muy bien, solamente es el aporte del sector de los empresarios constructores. No hay un presupuesto anual complementario del Estado, no lo hay. No, vuelvo a decir que el Estado no aporta con un sol, más bien el entonces, Estado, los presupuestos que no se gastan lo transfieren a otra cartera, eso está mal. Pero eso ya no es una transferencia, estamos ya hablando de un delito, entiendo yo, porque es dinero ajeno. ¿Cómo van a tomar dinero ajeno para algunas cuestiones que nada tienen que ver con el tema de Cencico? Y pues nosotros hemos denunciado, Capeco ha denunciado y hay un ofrecimiento, un compromiso de devolverlo. Esperemos que sea así al más breve tiempo, ¿no? Muy bien, Lucho, antes de culminar, no podemos soslayar el caso del amigo Rudecindo Vega, gerente general de Conafovicer hasta hace algunos días. ¿Qué ocurrió en líneas generales? Miren, yo lo que quiero señalar claramente es que Conafovicer también es una institución eminentemente privada, ¿no? Somos los trabajadores los que aportamos ahí. Y quiero señalar que quien tiene la voz cantante ahí somos los trabajadores, los aportantes, que son representados a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y yo rechazo las afirmaciones que se vienen dando de que hay una extorsión, hay un chantaje de la ministra del gobierno a los empresarios y los trabajadores de la construcción. No es así. Lamentablemente ha habido una falta al reglamento interno de trabajo y como en cualquier empresa, hay llamado de atención al trabajador que comete esa falta y si son reiterativas,
lamentablemente es el despido. Eso está contemplado en el decreto legislativo 728, el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esperamos que en el breve tiempo se supere estos impases, ¿no?, que sobre todo están siendo levantados en algunos medios de comunicación, ¿no? Este es un problema interno con un trabajador dentro de una empresa privada. Eso es lo que ha sucedido. No hay ni chantaje ni extorsión de nadie, de ningún funcionario, de ninguna ministra, y menos de la Presidenta de la República. Si fuera así, nosotros hubiéramos salido a denunciar, a rechazar y a movilizarnos por las calles, pero eso no ha sucedido, no es el caso. Muy bien, Lucho, ha sido muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias, ha sido Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a la pausa y luego regresamos con Everardo Cadillo, secretario de Bienestar Social de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Ahora sí, vamos a continuar aquí en Pulso Laboral. Estamos ya comunicados con Everardo Cadillo, secretario de Bienestar Social de la CGTP. Everardo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está mi estimado amigo Rodolfo? Aquí para cualquier inquietud que desea formular. Tienen ustedes ya, digamos, desarrollando un foro de seguridad y salud en el trabajo. Cuéntenos de este evento, por favor. Bueno, efectivamente, el día de ayer se ha llevado a cabo este importante foro dentro del marco del Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada año, cada 28 de abril, justamente en homenaje a muchos trabajadoras y trabajadores que en el mundo fallecen por falta de seguridad. Según la OIT, las cifras son alarmantes. Cada 15 segundos fallece un trabajador. Y indudablemente eso nos debe llevar a una reflexión que comienza justamente con sensibilizar al trabajador y al empleador a que en primer lugar está la vida del trabajador y la vida se defiende justamente protegiendo al trabajador, implementando sus equipos de protección. Y indudablemente esa es la tarea que desde el Bienestar Social y Seguridad de Salud en el Trabajo de la CGTP estamos realizando a nivel nacional. Fíjese, Everardo, a propósito de lo que usted nos está diciendo, un caso patético, usted debe tener varios, por supuesto, usted conoce el ámbito laboral, es lo suyo, pero yo menciono este caso patético, una desgracia terrible ocurrida dentro de la fábrica de PepsiCo el 29 de enero de este año.
estamos abril, estamos terminando el mes de abril, y resulta que hace días recién nos hemos enterado de esa desgracia, incluso por videos. La gente que no sabía pensó que había ocurrido horas antes, pero esto ocurrió el 29 de enero, eso por un lado, y por el otro, tres trabajadores fallecidos, entiendo. Y lo último y lo más grave es que la empresa se desentiende respecto de las responsabilidades en relación con los trabajadores fallecidos, los heridos y las familias. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que en Perú se promulgó en el año 2011 la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, después de una ardua lucha indudablemente que hizo la CGTP. Desde esa fecha, y bueno, el siguiente año, en el año 2012, se promulgó su reglamento de la ley. Y desde esa fecha se dio plazos a la empleadora, a las empresas y a las instituciones, un determinado plazo para que puedan implementar. Pero lamentablemente ha pasado ya el doble desde la promulgación de su reglamento, y hay muchas empresas que no lo implementan. La ley, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley establece claramente quiénes son los responsables de implementarlo, y los responsables de implementarlo son la parte empleadora, ¿no? Y efectivamente, las muertes ocurren a cada momento en el país. Recordará usted, el mayo del año pasado, 27 trabajadores de la minera Yanaquiwa murieron, y, oh sorpresa, nosotros en plena investigación nos enteramos que los 27 eran personas, trabajadores tercerizados. Ninguno pertenecía a la empresa principal. Y la empresa principal, ¿qué adujo? Que esos no son sus trabajadores y que es trabajador de la empresa tercerizada. La ley dice claramente que la empresa principal, así como la empresa tercerizada, son responsables de los accidentes y la muerte. Y hasta ahora se sigue investigando, la empresa quiere zafarse, y así efectivamente hay muchos accidentes incapacitantes, incluso muertes, como ya sabemos, que a diario se da, y no hemos avanzado, y ese es lo trágico, no hemos avanzado absoluto en por ejemplo, hasta el momento, de todos, del año pasado, de las muertes y accidentes incapacitantes que ha habido, solamente hay un solo sancionado, una empresa sancionada por la negligencia. Pero lo demás, no sabemos, y todavía ni siquiera concluye. Y el año pasado en el Perú hemos tenido más de 2.000 muertos. Y la actuación de la SUNAFIL, pues, es a paso de tortuga. O sea, yo no creo que sea negligencia, sino que van en contubernio con los intereses de los empresarios que deben ser motivo de investigación. Es cierto, Everardo, que al Ministerio de Trabajo le quitaron facultades en los 90 y que estos hasta ahora no se han recuperado, de tal modo que no tiene la capacidad de defender los intereses laborales. Efectivamente. Fíjate que solamente en el Perú ocurre lo siguiente. Hay una entidad fiscalizadora y sanciona la vulneración de los derechos laborales, que es la SUNAFIL. Pero la SUNAFIL entra solamente al régimen 728. Y los demás regímenes, la 276, la 1057, que son también regímenes principales dentro de la administración pública, por ejemplo, ahí no entra la SUNAFIL, ahí entra Servir. Pero ocurre que Servir no tiene ni siquiera una oficina a nivel nacional, solamente en Lima. Y los trabajadores de cualquier parte del país, llámese Loreto, Piura, Tacna, qué sé yo, están desprotegidos absolutamente nada. Entonces, en otros países hay una sola entidad que fiscaliza. Y acá hemos creado dos cabezas, y una de las cabezas es inoperante, y fíjese que siendo SUNAFIL a nivel nacional para los 728 no se abastece. ¿Por qué? Porque no le dan presupuesto
no le dan Ahora, los personal que corresponda y utilizan miles de argucias para no cumplir esa situación. claro, Y entonces, Everardo, ahora yo le voy a decir algo que seguramente le va a incomodar a propósito de lo que nos acaba de decir. Todas estas falencias, estas excrescencias respecto de los derechos laborales. En determinado momento lloramos como niños lo que no hemos sabido ni sabemos defender como hombres. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué los gremios, los sindicatos, los trabajadores y sus dirigentes se han mordido la lengua o han preferido no salir a las calles a expresar, digamos, justicia frente a sus derechos conculcados? O sea, en pocas palabras, también hay responsabilidad de los trabajadores. efectivamente, mira, nosotros desde hace muchos años ya venimos justamente proponiendo la desaparición de Servir, porque sinceramente en la administración pública especialmente Servir no sirve para nada, hay que decirlo con todas las letras. Lo único que hace Pero aparentemente sí sirve, con el silencio de los trabajadores, que es una suerte de venia con sus dirigentes, sí sirve. Bueno, efectivamente, autocríticamente también hay que reconocer que hay muchos gremios solamente están viendo la parte económica, que es muy importante porque es algo que hay que llevar pan a la mesa del hogar, pero la salud y la seguridad en ese sentido debe ser algo primordial. Y nos decía eso el compañero recordado, compañero Mario Amán, que luchó justamente para que se promulgue esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Y nos decía, nosotros salimos a las calles, pero ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué es de nuestra salud? Compañeros que fallecen todos los días, y entonces desde esa fecha ya la CGTP se puso al hombro para que se promulgue esta norma legal. Y yo llamo a todos los sindicatos del país a que se implemente, exijamos que se implemente la ley de seguridad y salud en el trabajo, que se implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso también, como usted dice, es responsabilidad de los sindicatos en cada una de las actividades económicas. Así es. Muy bien, Everardo, ha sido muy amable, muchas gracias y esperamos seguir contando con usted los siguientes días. Un abrazo. Muchas gracias, efectivamente, y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Muy gentil. Ha sido Everardo Cadillo, secretario de Bienestar Social de la CGTP. Pausa, regresamos con En Consulta.